Cordial saludo, mi nombre es Erika Carolina Mesa Sarmiento y junto con mi compañero Nicolás Santiago Gómez Ballesteros les estaremos hablando sobre una entrevista que realizamos sobre el tema del COVID-19. Bueno, en comportamiento y conducta social con respecto a la situación de emergencia por el COVID-19, pues se pudo observar que existieron conductas paranoicas, que fue como que de miedo excesivo, como que de no me quiero contagiar, porque si me contagio me pasa esto, sí, y como como demasiado miedo. Que en realidad en algunos casos se llegaba a pensar que se tenía la enfermedad, pero realmente era producto de, pues, de pensar que se iban a enfermar. Las conductas obsesivas, que eran como que se obsesionaron tanto como con los procesos de desinfección, se tomaron tan bien, pero tan bien el tema del autocuidado que lo llevaron a prácticamente casi el extremo. Y conductas autoritarias con respecto, lo podemos relacionar con respecto a la hora de la vacunación, que pretendían, que decían que las vacunas no eran completamente confiables, que eso traía efectos secundarios y se pretendía que en ellos no se aplicara la vacuna, pero también que no se le aplicara a otras personas cercanas o de su círculo social. Bueno, como aprendizaje social, se pudo determinar que muchas personas a través de, pues, de la experiencia que tuvieron en la pandemia por COVID, eh, por medio de la observación, obtuvieron como conocimientos o estrategias que, pues, dado caso, les permitiría adaptarse o prepararse de mejor manera para determinados eventos. La influencia social se pudo observar que en los medios de comunicación muchas veces generaron como miedo o pánico en sus televidentes y oyentes, y lo que pudo esto que se vieran como muy influenciados con respecto a la información que daban en los medios de comunicación, y ellos como que tomaran posiciones que a veces no eran las adecuadas con respecto de personas que subían contenido diciendo que esto era creado por el gobierno, por el Estado, que era una forma de como de eliminar la sobrepoblación, y que otras personas decían que la enfermedad era solo un invento y que no era real. Entonces muchas personas se influenciaban por estas como tipo de informaciones que muchas pues fueron consideradas que no eran totalmente ciertas. En la atribución tenemos que las personas generaron grandes cantidades de atribuciones externas, ya que pues no se aceptaba que algunos casos de contagios eran debido a los errores y se culpaban de unos a otros. También en diferentes gobiernos de diferentes países eh, hicieron una atribución interna que pues realmente no fue tan notable, ya que las personas pues estaban como en una actitud de a la defensiva de sí mismos y no admitía que pues que se existieran estos fallos. Algunos ejemplos de la atribución que se hicieron fue: me enfermé de COVID-19 ya que esa persona no se cuidó bien, no realizaba los protocolos de desinfección, o me dio COVID porque no me cuidé bien. Buenas, soy Nicolás Santiago Gómez Ballesteros y pues vamos a continuar con lo que lleva mi compañera Erika. Acá pues tenemos en su parte las actitudes que se tomaron durante la pandemia del COVID-19. Pues las personas adoptaron diversas actitudes en manera de defensa, es decir, como un mecanismo de defensa frente a los contagios. Entre estas están la desconfianza de los demás, que se dio mucho en el COVID. Las personas desconfiaban de otras, ya que pues tenían miedo de ser contagiadas. A su vez, en algunos casos se dieron unos aumentos en la discriminación por el miedo que se tenía de la pandemia. Es decir, pues la gente se alejaba de otros, se discriminaban entre sí para evitar así que se contagiaran. Y pues sobre esto un poco pues se va a ver en la entrevista que fue realizada. El comportamiento. Bueno, los comportamientos fueron variados de acuerdo al contexto, pero tienen en común el principal, que fue el aislamiento. También mencionado en la entrevista, el aislamiento
se dio por el COVID-19, ya que fue la mayor medida de seguridad que se dio y el mayor comportamiento también. Las personas se aislaron, ya fuera por órdenes ya superiores o por decisión propia, y se mantuvieron encerrados en sus casas y en distintos lugares donde ellos convivían. Las personas se tuvieron que adaptar a una vida menos social, es decir, pues la interacción más que todo se daba por medio de elementos tecnológicos, ya que se daba a distancia, ya sea por chat o por llamadas y así, o por las personas que estuvieran en un mismo ambiente social, en una misma casa y así, pues fue una interacción más entre ellos. Y pues también estos casos ya por causa de este confinamiento, se dio entonces también ciertas intolerancias, que es que algunas personas no empatizaron en sí con la otra o no coordinaron y entonces resultaban conductas más violentas que se dieron también en la pandemia. Luego tenemos pues la influencia social. Respecto a la influencia social, lo de los medios, también mencionaba en la entrevista, pues los medios fueron una herramienta fundamental en varios aspectos de la pandemia, ya que sirvió como medio de guía para las personas de manera que se enteraran de las actualizaciones respecto al COVID-19. A su vez, que esto tuvo algunos efectos negativos en sí. A pesar de tener aspectos positivos, también hay aspectos negativos. Y es que debido a las noticias, pues la gente se alteraba más, se causaba un caos, y por eso es que en algunos casos se dieron a algunos ajetreos en ciertos centros comerciales por la compra de despensas y estas cosas así. Pues los aspectos positivos es la información, el mejor acceso para distinta información y distintas herramientas así que ayudaran así en la pandemia. Eso fue ayudado por los medios, tales como las noticias así. Luego, pues tenemos las creencias, prejuicios o estereotipos, que eso también se dieron en la pandemia. Un poquito se menciona en la entrevista. Esto es que se dieron varios casos, principalmente respecto a la vacunación, en los cuales ciertos sectores de la comunidad, ya sea por religión, o cultura decidían no vacunarse o por otra parte pues terminaban sacando ciertas creencias de ellos de que las vacunas tenían ciertas características, ya fuera que tuvieran un chip o que fuera algo que estuviera diseñado para matar a las personas mismas que se vacunaban y entre otras así supersticiones que tenía la gente. Y pues eso sería todo por el momento. Ya sería lo de la entrevista que menciona aquí partes en sí de lo que hay acá. La entrevista va a mencionar un poco y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, soy Nicolás Santiago Gómez Ballesteros, estudiante de psicología. En este momento vamos a estar entrevistando al gerente de la SE Hospital Integrado San Juan de Dios de Orechara, el doctor Henry Gómez Pérez, hacerle algunas preguntas respecto al COVID-19, orientado un poco al aspecto de la psicología social. Bueno, doctor Henry, la primera pregunta sería, ¿qué estrategias se implementaron para evitar la propagación del virus del COVID-19? Muy buenos días a todos. Buenos días, Nicolás. Eh, Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia por el COVID, por el virus del COVID-19, que es el SARS-CoV del año 2019, por eso es el nombre, se implementaron estrategias varias en el sentido de poder hacer el seguimiento a pacientes sintomáticos. Entonces, ese seguimiento se implementó a través de realizar pruebas y una vez el paciente saliera positivo, había otra estrategia que era el acompañamiento en casa y el seguimiento a los convivientes y a los contactos de esos pacientes. Esas son las estrategias frente al paciente y el seguimiento después de estar diagnosticado y a la vez de tener síntomas tanto de los pacientes con COVID como de los familiares o contactos que presentaban sintomatología fue la tercera estrategia importante, acompañamiento de parte de todo el equipo de salud para poder controlar la enfermedad. Y otra sería pues el tema de en el momento que el paciente llegase con sintomatología al servicio de urgencia, sería una cuarta estrategia, era la remisión o la estabilización del paciente, porque ya son pacientes que tenían los síntomas respiratorios de forma grave y les comprometía el estado de salud y los signos vitales. Externamente, me refiero a la parte comunitaria, sí se realizan estrategias interinstitucionales. Todas las instituciones del municipio llevaron a cabo controles de ingreso al municipio, seguimiento a temperatura,
todo el control de la sintomatología de parte externa y el autocuidado, que fue quizá la estrategia más importante, fue el llamado al autocuidado de cada paciente. Si yo tengo síntomas, debo prevenir de no contagiar a las demás personas que están cerca mío, que están conviviendo o que van a tener contacto conmigo. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿considera que enfrentar la pandemia por COVID fue un reto y por qué? Nosotros como equipo de salud no estábamos preparados para atender las enfermedades normales, todas las patologías que normalmente se manejan, y es una enfermedad emergente y que se extendió por todo el mundo. Significa que no se estaba preparado como tal. Pero pues como ya teníamos toda la infraestructura y equipamiento y teníamos conocimientos previos al respecto de estas enfermedades respiratorias, de cierta manera el reto se veía reducido a que fortaleciéramos la capacidad del talento humano y a la capacidad de equipo y una parte importante a la bioseguridad del equipo. O sea, la estrategia puntual era también, aparte de cuidar al paciente, era no enfermarnos como equipo de salud, no contagiarnos, y ese equipamiento, esa dotación de bioseguridad, pues también hacía parte de nuestro diario vivir. La siguiente pregunta sería, de todas las estrategias implementadas para el afrontamiento de la pandemia, ¿cuál cree que fueron las más acertadas? Considero que mirándolo desde el equipo de salud era importante o fue importante el seguimiento de los pacientes, el acompañamiento y no dejar solo al paciente que tenía sintomatología, si fuera leve o si fuera grave, y el seguimiento a los casos de contacto y hacer el seguimiento a los casos de contacto. La estrategia fue válida en ese sentido y fue muy exitosa para evitar mortalidad. Bueno, continuamos acá con las preguntas. Sería, ¿considera que después de la situación de la pandemia se ha podido avanzar con respecto a los estudios y ciencia médica? Por supuesto, esta es la fecha y estamos en el 2024 y llevamos más de 2 años, casi 3, realizando diferentes tipos de revisiones tanto en el campo de la psicología como en el campo de la medicina como en el campo del trabajo social en relación con los estudios de los casos, de los grupos de casos, de los cohortes que se tuvieron en diferentes países para poder sacar conclusiones y enfrentar una posible pandemia futura. En ese orden de ideas nosotros tenemos bastante literatura científica que nos permite como avanzar o prevenir y estar al pendiente de otras estrategias que a futuro podrían funcionar, aparte también del tema que fue muy importante, como todos sabemos, el tema de la vacunación. Si se diera una situación como la del COVID-19 actualmente, ¿piensa que se tienen todas las herramientas para responder adecuadamente? Hoy en día la tecnología que se implementó a nivel mundial, a nivel de Colombia y a nivel de los departamentos, considero que se tiene buenas bases para estar muy al pendiente, muy al tanto, muy frente a la enfermedad que podría emerger, y a nivel de las instituciones internacionales que vigilan la salud pública, tanto en Colombia como a nivel internacional. La Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud está muy al pendiente de cualquier sintomatología que aparezca, se tienen boletines y por supuesto, insisto en el tema de las vacunas, se tiene tecnología tanto a nivel Colombia como cada país y a nivel internacional, tecnología para las vacunas que son un medio muy importante primero para prevenir y en su momento para también inmunizar si la enfermedad sobreviene. ¿Qué actitudes observó tomaron las personas al enfrentarse a la pandemia? Una situación muy complicada, muy difícil. Psicológicamente considero que todos, así no sean parte del equipo de salud, nos vimos afectados. Y los del equipo de salud pues también tenían doble connotación, teníamos familiares, éramos nuestro estado de salud también enfrentándose a ayudar a las demás personas, pero pues eso fue un reto que considero se pudo cumplir, ¿no? La actitud, pues al primer momento fue una actitud, diría yo, que de preventiva, de desconfianza frente a la otra persona, porque podíamos contagiarnos. Pero finalmente, con la llegada de las vacunas, nos dio una actitud de más confianza, volvimos a retomar nuestro nivel de acercamiento y de contacto social. ¿Qué comportamientos fueron los usuales en las personas durante la pandemia? El aislamiento,
El aislamiento fue un comportamiento que sí o sí tocó tomar, encerrarse, confinarse, y quienes tuvieron la oportunidad o quienes tuvimos la oportunidad de vivir con la enfermedad, pues era importantísimo no contagiar a demás personas. Bueno, respecto a esos datos que nos acaba de dar, ¿qué influencia cree que tuvieron los medios tales como las noticias en las personas durante la pandemia? También fue un reto importante porque el centralizar en el caso de Colombia, centralizar en el gobierno, perdón la redundancia, el gobierno central en la presidencia a través del Ministerio de Salud, pues creo yo que sí fue clave la información. Quienes accedimos, quienes fuimos pendientes de la información que daban a nivel central era la información correcta, era la información, pues algunos datos de pronto no correspondían, pero en su mayoría sí. Y quienes acudieron a medios de comunicación que no eran formales, que no eran los acertados, pues se llenaron de pánico y por supuesto todos estamos abiertos al diálogo. Ese diálogo que se dio por las redes sociales hizo que fuera complicada la comunicación y la información, pero pues eso es del aprendizaje también de este tipo de situaciones, de estas pandemias. Y por último, en respecto a las vacunaciones, ¿qué creencias cree que se dieron o observó en las personas debido a la pandemia? El tema de vacunación, de inmunización, siempre ha sido difícil, no solo por la pandemia, en el sentido de que hay unas personas, que es la gran mayoría, que acceden a la vacuna, y hay un grupo de personas que son la minoría, que no quieren acceder a ellas. Eso no es solo por la pandemia, siempre se presenta eso. Algunas veces por tema cultural, algunas veces por tema religioso, no acceden a la vacuna. Pero pues la verdad había libertad, había cierta libertad, no había obligación porque definitivamente este gobierno no es de restricciones. Nosotros como equipo de salud informamos, capacitamos, intentamos de convencer y definitivamente eso fue lo que más impactó en si se vacunaran o no se vacunaran. Las creencias fue muy importante. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenga muy buen día. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Nicolás, espero que esta información haya sido de su interés. Listo, eso sería todo por la entrevista. Muchas gracias.